Querido Andrés Oppenheimer, el tema el día de hoy son estos primeros trabajos que se van a automatizar o robotizar por la crisis del coronavirus, de lo cual queremos escucharte, pero también decirte, Andrés querido, que en algún momento, no sé si de la semana o del fin de semana, me gustaría entrevistarte, saber cómo estás viviendo esta pandemia, ya me pondré de acuerdo contigo. Pero en vía de mientras, los trabajos que se van a automatizar o robotizar, ¿qué ves a futuro? ¿Qué sabes? Gracias, Fernanda, por supuesto que sí. Fernanda, lo que veo es una aceleración de todo aquello que comentaba en mi libro Sálvese quien pueda sobre la automatización del trabajo. Yo decía ahí que muchos trabajos se van a automatizar y robotizar para el 2030. Bueno, me quedé corto. Mira, el presidente de Microsoft, Satya Nadella, dijo hace unos días que ha visto una transformación digital de 2 años en los últimos 2 meses. La consultora de auditoría EY, lo que antes se llamaba Ernst Young, hizo una encuesta de ejecutivos y concluyó que el 41% de los ejecutivos que respondieron a la encuesta dijeron que estaban acelerando sus inversiones en automatizar sus empresas a raíz de esta epidemia. Por un lado, Fernando, estamos viendo una aceleración impresionante del trabajo en línea. Ya lo hemos comentado varias veces, pero el número de videoconferencias se disparó de unas 10 millones diarias hace un año a 300 millones por día en los últimos 2 meses. Impresionante. Esa cifra, claro, una vez que la gente salga a trabajar, va a caer algo, pero no va a caer mucho, Fernanda, porque muchas empresas van a dejarle a la gente, ahora que comprobaron que la videoconferencia funciona, que la gente se acostumbró, que puede mantener un trato humano por la videoconferencia, muchas empresas van a ver que esto funciona, están viendo que esto funciona, y muchos empleados van a ver que esto funciona. Entonces, por un lado, el trabajador va a decir, el empleado va a decir, déjame trabajar en mi casa 2 días por semana, me ahorro 2 horas de viaje de ida y de vuelta al trabajo, estoy cerca de mi familia. La empresa va a decir, perfecto, vamos a escalonar. Tú, Fernanda, trabajas 3 días por semana de tu casa, tú, Andrés, trabajas estos otros 3 días de tu casa. La empresa, en lugar de alquilar 3 plantas, en lugar de rentar 3 plantas en una zona cara de México, renta 1 o 2. En fin, esto va a ser imparable. Por otro lado, vamos a ver cada vez más robots porque, como hemos comentado otras veces, los robots son cada vez más baratos, pero ahora lo que se añade a esto que habíamos comentado es que los robots no se contagian del coronavirus. Exacto. O por lo menos les podemos poner un spray y tienen mucha menos posibilidad de contagiar o ser contagiados. Entonces, muchas me preguntan, Fernanda, ¿cuáles son los trabajos que se van a automatizar más pronto y más directamente a raíz de esta crisis? Hay muchos, pero yo te mencionaría, por ejemplo, personal de limpieza de hospitales. Vamos a ver cada vez más robots de limpieza y desinfección, sobre todo en los hospitales y las fábricas. La Federación Internacional de Robótica informó que los hospitales chinos ya acaban de comprar miles de robots desinfectantes de pisos y paredes de Holanda y ya están empezando a trabajar estos robots en los hospitales de Wuhan, ahí donde empezó toda esta pandemia. Son robocitos chiquititos, parecen el Arturito de la película, que limpian, desinfectan el piso y las paredes. Segundo, Fernanda, los trabajadores en las fábricas manufactureras. ¿Por qué? Porque las fábricas manufactureras no van a querer tener trabajadores en sus líneas de producción sentados uno al lado del otro, como hasta ahora. Y no van a querer construir fábricas más grandes para dejar más distancia entre cada trabajador. Muchas fábricas hasta ahora estaban ya pensando en robotizar algunos de estos trabajos, pero no lo hacían, quizás por temor o quizás por falta de capital o por lo que fuera, pero ahora van a tener un incentivo adicional que es evitar el contagio de estas pandemias, por lo menos hasta que salga una vacuna. Y recordemos, estos robots son cada vez más baratos. Claro. Esto ya venía pasando. Un robot industrial, este dato lo cito en Sálvese quien pueda, ¿no? Un robot industrial en una fábrica china en 2015
costaba el equivalente a más de 5 años de sueldos y prestaciones de un trabajador. Hoy día, ese mismo robot ya cuesta menos de 1 año, el equivalente a 1 año del sueldo de un trabajador. Y a medida que estos robots se venden cada vez más y se van a vender cada vez más, van a ser cada vez más baratos y más fáciles de comprar. Tercero, Fernanda, los cajeros de los supermercados. Esto ya empezó hace 2 años, cuando las tiendas automatizadas de Amazon abrieron en Estados Unidos. Claro. Pero esto se va a multiplicar muchísimo, porque Amazon ahora va a empezar a vender la tecnología de automatización de supermercados. Entonces, muchos supermercados no van a querer que pase lo que pasa ahora, que un cajero o una cajera esté tocando una bolsa de comida tras otra, recibiendo dinero, tocando dinero, arriesgándose a ser contagiada o a contagiar a los clientes, y los supermercados se van a automatizar cada vez más. Y eso ya está pasando. Yo lo vivo en mi propia casa, Fernanda. Cuando hacemos las compras en el súper, el mismo súper ya te está pidiendo que no vayas, que las hagas en línea y que pagues con tu tarjeta y te la traen a tu casa. Otro ejemplo, los trabajadores de reciclaje de basura. En esta crisis, en esta pandemia, muchos trabajadores de reciclaje de basura se negaban a ir a trabajar porque es peligrosísimo estar tocando cosas, ¿no? Todo el tiempo, vaya a saber lo que estás tocando. Entonces, eso se va a robotizar muy, pero muy rápido. Otro ejemplo, los carteros y los trabajadores de empresas de transportes de paquetes. Otro, la gente, ni el que recibe el paquete quiere recibir un paquete manoseado por una persona que puede tener coronavirus, ni el que lo entrega quiere estar tocando esos paquetes todo el día. Y fíjate, Fernanda, que Ford acaba de anunciar, y esto no es casual, una nueva camioneta de uso comercial que trae consigo un robotcito que saca las cajas del baúl y los lleva hasta la puerta de las casas. Y después, finalmente, para citarte uno más, los meseros de los restaurantes. Cada vez más gente va a tener miedo, por lo menos hasta que se haga una vacuna, incluso después de que se haga una vacuna, Fernanda, porque sí, es cierto. Ya la gente entiende de que esto puede venir de nuevo en otra forma. El virus puede mutar y puede volver a fin de año o el año que viene de otra forma. Y esto va a incentivar a que cada vez más restaurantes se automaticen, como aquellos que vi en Japón, que describo en el libro, de los que te conté muchas veces. Bueno, ya está pasando. Ya si tú vas a un McDonald's en Miami o en California, ¿no?, cada vez más te encuentras con tabletas en las que tú haces un pedido en la tableta en lugar de a una persona. Entonces, toda esta automatización del trabajo que ya se venía, se va a acelerar muchísimo a raíz de esta crisis del coronavirus, por el simple motivo de que las empresas no van a querer tener gente en contacto cercano con otras, ya sea dentro de una fábrica, en una línea de producción, ya sea en contacto con el público. Es que eso es lo que yo decía hace un momento, Andrés. Si estamos pensando que lo difícil lo estamos viviendo ahorita, no es cierto. Lo difícil lo vamos a vivir cuando tengamos que reinsertarnos con el miedo del otro al lado, con el miedo de un transporte público, con el miedo de una entrega, con el miedo de recibir el súper, con el miedo. Entonces es ahí donde hoy, bien lo planteas, estamos viendo que hay otras herramientas en donde para qué te vas a ir a sentar a un restaurante o generar un desayuno o gastar en ese sentido cuando tú puedes resolver en 5 minutos una junta por Zoom. Yo creo que todo esto, Fernanda, tiene dos lados, un lado positivo y un lado negativo. Mucha gente, tú mencionabas ahora el Zoom, mucha gente y muchas empresas se han dado cuenta que pueden ser tanto o más productivos desde su casa en Zoom y al mismo tiempo estar más tiempo con sus hijos, tener más tiempo, ahorrarse 2 horas por día en ir y volver al trabajo o más, claro, menos 3, ok. Ahora, eso es bueno para la persona, eso es bueno para la empresa, eso es bueno
para mucha gente. Pero ¿qué pasa con el restaurante de la esquina del lugar de trabajo de esa persona? Ese es el tema. No va a recibir la misma gente que antes. Claro. Entonces, esto no va a ser un apocalipsis, porque, Fernanda, quienes hemos pasado por algunas de estas, yo me viene a la memoria el 11 de septiembre del 2001, cuando las bombas y el atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York, la gente decía, este es el fin del mundo, nunca más Nueva York va a volver a ser igual, nadie va a salir a cenar por miedo a que un grupo terrorista, estrelle un avión o un auto, lo que sea. Bueno, a los pocos meses la gente empezó a salir. Y acá va a pasar lo mismo, pero, como tú dices, con muchísimo más cuidado, claro, muy lentamente, y quizás con muchos cambios, como estos que estamos hablando. Entonces, va a haber ganadores y perdedores, como siempre. El mundo no va a ser igual, tampoco se va a acabar. Tampoco se va a acabar el mundo, tampoco se van a acabar las empresas, tampoco se van a acabar los trabajos. O sea, el mundo sigue, como lo vimos en la crisis, sin ir más lejos, Fernanda, acuérdate. O sea, los grandes terremotos sociales cambian las cosas, pero no del todo. Acuérdate, para quienes tienen cierta edad y se acuerdan de la Revolución Zapatista en México. Algunos intelectuales decían, esto va a cambiar la historia de México, nunca más vamos a tener indígenas rezagados. Bueno, ¿qué pasó? No. Bueno, sí, hicieron alguna que otra carretera, algún que otro hospital, pero las diferencias sociales no se acabaron. Te mando un abrazo. Yo soy un poco escéptico. Gracias, Fernanda. Hasta siempre. Te mando un abrazo. Qué colaboración. Hoy me quedo contigo, Oppenheimer. Qué barbaridad. Qué precisas palabras, qué contundente, qué información. Valiosísima. Así es que hay que valorar lo que tenemos, ¿eh? Y dejar de pensar en lo que no tenemos.